Estamos pues justo en el ojo del huracán de las plagas de Egipto. La tensión entre Moisés y el faraón es casi palpable. Sí, ya hemos visto este ciclo, ¿no? El faraón cede, parece que se arrepiente y luego, inevitablemente, vuelve a endurecer su corazón. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno a hacer un análisis a fondo de un pasaje muy específico, el preludio a la octava plaga, la de las langostas. Y para esto nos vamos a apoyar, no solo en el texto del Éxodo, sino de manera crucial en los comentarios de Rashi, el gran sabio medieval. ¿Así es? Y la misión aquí no es simplemente volver a contar la historia que chance muchos ya conocen. Claro. Lo que buscamos es explorar las capas de significado que se ocultan en el lenguaje original. Vamos a desmenuzar por qué el texto dice que Dios se burló de Egipto, que no es lo mismo que derrotó. Para nada. Y veremos una negociación que de pronto se convierte en algo, pues mucho más extraño, una advertencia, casi una profecía astrológica, del propio faraón. Perfecto, pues vamos a entrarle. Porque lo primero que revelan estos versículos, fíjate, es que el propósito de las plagas va mucho más allá de solo liberar a un pueblo. Se trata de algo más duradero. Se trata de crear una historia que debe ser contada por generaciones. Totalmente. Es un acto pedagógico a gran escala. El texto en Éxodo capítulo 10 arranca con Dios dándole una instrucción a Moisés. Pero la razón es lo que me llama la atención. A ver. Ve ante el faraón, porque yo he endurecido su corazón, para poner estas mis señales, y para que relates en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que yo me burlé de Mitzraim. Ahí está, la palabra clave. Me burlé. No dice cómo los vencí o cómo demostré mi poder. Suena increíblemente personal casi. Casi como un juego. Esa palabra es la primera clave de todo el pasaje. Y aquí es donde Rashi de verdad nos abre los ojos. ¿Sí? La palabra hebrea original es ichtalalti. Y Rashi explica que este verbo se podría traducir de formas más neutras, como obré o hice, pero su significado principal, el más potente, es me burlé, jugué con o me mofé de. Vaya, eso lo cambia todo. Radicalmente, porque no estamos viendo solo un despliegue de poder para lograr un fin, Claro. sino una demostración tan abrumadora que la resistencia del imperio más grande del mundo parece un juego de niños. Pero burlarse suena, no sé, casi cruel. No es lo que uno esperaría de un acto de justicia divina. ¿Por qué usar esa palabra tan específica? ¿Qué nos dice sobre Dios en este relato? Es una pregunta fundamental, sin duda. La interpretación que ofrece Rashi sugiere que el objetivo aquí es pedagógico, no sádico. O sea, es para enseñar algo. Exacto. La idea es crear una memoria imborrable. Si simplemente dices, Dios nos liberó, es un hecho histórico. Y ya. Ujú. Pero si la historia que cuentas es, Dios se burló del poderoso Egipto, jugó con él hasta desmantelarlo, el impacto emocional y teológico es mucho más profundo. Es una lección sobre la arrogancia. Sobre la futilidad de la arrogancia humana frente al poder divino. Justo. El objetivo, como dice el final del versículo, es que las futuras generaciones sepan que yo soy el Eterno. La burla no es el fin, es el medio para grabar esa lección a fuego. O sea, que el punto no es solo la liberación, sino forjar una identidad nacional a través de una historia que debe contarse de una forma muy particular. La memoria, la narrativa, ese es el verdadero objetivo. Con esta misión en mente, entonces, Moisés y Aarón van a ver al faraón. Y con esa misión el mensaje que llevan ya no es una simple petición, es una exigencia de un cambio interno profundo. Sí, se presentan ante él y le lanzan la pregunta que resuena en todo el pasaje. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Y después, la descripción de la plaga. Es escalofriante. Sí. Le dicen que las langostas cubrirán la faz de la tierra hasta el punto de que no se podrá ver el suelo. Y aquí de nuevo el lenguaje parece tener truco. Humillarte. Suena a una exigencia de rendición, pero con lo que acabamos de hablar, seguro hay algo más. Claro, Rashi otra vez nos guía a la raíz de la palabra. El verbo humillarte en hebreo es leanot. Él señala que comparte la misma raíz que la palabra para pobre o humilde, que es ani. Ah, mira. Entonces, la pregunta de Dios al faraón no es simplemente ¿cuándo te vas a someter a mi fuerza? Es algo más profundo. Es más como
es ¿hasta cuándo te negarás a aceptar tu condición de humildad ante mí? Es una invitación a un cambio de estado, a reconocer su verdadera posición en el cosmos. Ah, fíjate, eso lo cambia todo. No es ríndete, sino ¿cuándo vas a dejar de fingir que no eres vulnerable? Exacto. Es un reto psicológico, no solo un ultimátum. Y la descripción de las langostas, eso de que cubrirán la faz de la tierra, también tiene alguna capa oculta. Sí, y es una imagen muy poética. La frase en hebreo es Ein Haaretz. Ein Haaretz. La palabra Ein literalmente significa ojo, así que una traducción literal sería el ojo de la tierra. El ojo de la tierra. ¡Wow! Rashi explica que se usa aquí con el significado de aspecto o la parte visible, pero la metáfora del ojo es muy potente. La idea es que las langostas cubrirán por completo la cara visible de la tierra. Lo que se puede ver. Justo, una nota al pie en el comentario de Rashi incluso sugiere que serían tan densas que bloquearían la luz del sol. ¡Qué imagen tan poderosa! No es solo una plaga que devora, es como si la tierra misma se quedara ciega. Le quitan su capacidad de ver el sol, de recibir la luz. Es una ceguera literal y simbólica que anuncia una aniquilación total. Exactamente. Una devastación tan completa y visualmente impactante que por primera vez en toda la historia vemos una grieta en la lealtad del propio círculo cercano al faraón. Y ese es un punto clave que a veces se nos pasa. Los propios siervos del faraón intervienen. ¿Sí? ¿Hasta cuándo será una trampa para nosotros? Todavía no sabes que Mitzrayim está perdida. Durísimo. Me pregunto qué está pasando por sus cabezas. ¿Qué tan desesperados deben estar para confrontar a un gobernante que se considera un dios? Yo creo que es una mezcla de todo. Puro miedo, pragmatismo. Y chance por fin se dan cuenta de que su líder está catastróficamente equivocado. Es que esa frase, todavía no sabes que Mitzrayim está perdida, es brutal. Es un momento de lucidez colectiva. La ideología del faraón divino infalible se está derrumbando frente a la cruda realidad. Claro, la ruina económica, ecológica. Yo no es cuestión de fe, es de supervivencia. Y esa presión interna lo obliga a hacer algo que no había hecho, negociar. Y la negociación empieza de una forma muy reveladora. El texto dice que Moisés y Aarón fueron devueltos a la presencia del faraón. Sí, y Rashi destaca ese detalle. No dice el faraón los llamó. O sea, no fue voluntario. La implicación es que no. Probablemente después de que Moisés y Aarón se fueron, sus siervos entraron en pánico y mandaron mensajeros tras ellos para traerlos de vuelta, casi a la fuerza. Es un pequeño detalle, pero nos muestra cómo el faraón está perdiendo el control de la situación. Totalmente. Y cuando regresan, intenta tomar las riendas y pregunta, bueno, ¿quiénes son exactamente los que irán? Y la respuesta de Moisés es total, sin concesiones. Con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestro rebaño y nuestras reses, iremos. Es un éxodo completo, no una delegación. Y la reacción del faraón es una obra maestra de sarcasmo y amenaza. Dice, que el Eterno esté con ustedes, así como yo los voy a dejar ir con sus pequeños. Un ni en sus sueños, con todas sus letras. Totalmente. Y justo después viene la frase que es el corazón de todo este análisis. Miren que el mal los confronta. En hebreo, Ra'a Nehet Peneikem. A primera vista, parece una amenaza bastante directa, ¿no? Tienen malas intenciones y el mal se les va a poner enfrente. Sí, les va a ir muy mal por esto. Pero la tradición judía, a través del Midrash que Rashi cita aquí, revela algo absolutamente inesperado y fascinante. Ok, porque hasta ahora tiene sentido. Es un tirano amenazando a sus oponentes. ¿Cómo es que se llega de ahí a algo más profundo? Suena un salto interpretativo muy grande. Lo es, pero tiene su lógica dentro del contexto cultural. Rashi explica que el faraón, que según la tradición era un experto en las artes esotéricas de Egipto, incluyendo la astrología, Ah, claro. no estaba haciendo solo una amenaza verbal, estaba literalmente leyendo las estrellas. ¿Cómo? Vio un astro, una estrella o constelación, que en la astrología de la época se llamaba Ra. Ra, la misma palabra. La misma palabra. Ra significa mal o malevolencia y estaba asociada a la sangre y la muerte.
Así que su advertencia no es de lo que él les va a hacer. Sino de lo que el destino les tiene preparado. Exacto. A ver si entiendo, ¿me estás diciendo que el faraón no está siendo una amenaza, sino que está actuando como un astrólogo, Precisamente. que leyó en las estrellas un mal presagio para Israel y se los está echando en cara? Justo eso. En su mente, no está siendo solo un tirano terco. Él cree que tiene información privilegiada, una visión del futuro que justifica su decisión de no dejar ir a los niños. No, hombre, qué giro. Desde su perspectiva, es casi un acto de piedad torcida. Piensa que los está protegiendo al mantenerlos en Egipto porque las estrellas le han dicho que a los israelitas les espera una masacre en el desierto. Eso cambia por completo la psicología del personaje en este momento. Sigue siendo el antagonista, obvio, pero su motivación se vuelve mucho más compleja. No es solo orgullo. No. Es que cree tener una prueba cósmica de que tiene la razón. Exacto. Y lo más asombroso es cómo esta predicción astrológica se conecta con un evento futuro clave, el pecado del becerro de oro. Ok, Meses después, en el desierto, cuando los israelitas construyen el ídolo, Dios se enfurece y amenaza con destruirlos. En ese momento, Moisés intercede y le reza a Dios. Y fíjate en las palabras que usa, según el texto de Éxodo 32. a ver. Porque dirán los egipcios, con malevolencia, Bra-a los sacó para matarlos en las montañas. No puede ser. Está usando la misma palabra, Ra. La misma. Moisés está de hecho usando la propia profecía del faraón como argumento en su oración a Dios. Es como si le dijera, Si los destruyes ahora, le darás la razón al faraón. su predicción se cumplirá y el mundo dirá que nos sacaste de Egipto solo para aniquilarnos. Vaya jugada. Es una jugada argumental brillante. Y funciona. El texto dice que, tras la oración de Moisés, Dios reconsideró el mal, Jahara, que había pensado hacer a su pueblo. ¡Wow! Pero aquí viene el giro final de la interpretación de Rashi. Dios no simplemente anula o borra el augurio de sangre que vio el faraón. Entonces, Lo transforma, lo resignifica. Esa energía de sangre derramada que estaba en el destino del pueblo se redirige. ¿y en qué se convierte? Se convierte en la sangre de la circuncisión. Rashi conecta esto con un evento que ocurre 40 años después en el libro de Josué. Ok, justo antes de entrar a la tierra prometida, toda una generación de hombres nacidos en el desierto y que no estaban circuncidados participan en una circuncisión masiva. Y después de ese acto, de ese pacto de sangre, Dios les dice, «Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Mitzraim». Tengo que procesar esto. ¿El oprobio de Egipto era la predicción del faraón? Exactamente. Era el se los dije, que los egipcios hubieran podido decir, fueron al desierto a morir, nuestras estrellas lo decían. Ujú. Y al transformar ese destino de sangre y muerte en un pacto de sangre y vida, Dios no solo salva al pueblo, sino que anula por completo la narrativa del faraón. La anula y la subvierte. La predicción del faraón, irónicamente, se cumple, pero no de la manera que él esperaba. Vio sangre, y hubo sangre, Pero no la de la aniquilación. sino la de la renovación del pacto. No fue un final, fue el acto que los purificó para heredar la tierra. Es la demostración definitiva de soberanía divina sobre el destino mismo. Entonces, lo que parecía una negociación fallida más, Sí, se convierte en una red increíblemente compleja de significados. sí, No es solo una historia de liberación, es una lección sobre cómo se construye la memoria, sobre la diferencia entre someterse y ser humilde, y sobre cómo una narrativa de poder puede reinterpretar y transformar hasta el destino. Al final, el faraón es un personaje trágico en este sentido. Es un buen astrólogo, ve el futuro correctamente, ve un destino de sangre para Israel y acierta. Pero, Pero es un pésimo teólogo, porque se equivoca por completo en su significado. Ve un punto final, pero Dios lo convierte en el punto de partida de un pacto renovado. Es una lección sobre quién tiene el control final de la narrativa. El poder no está solo en lo que sucede, sino en quién decide lo que significa. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar, creo. En nuestras propias vidas, en las narrativas que construimos, ¿cuántas veces un obstáculo, una crisis o lo que parece ser un mal augurio podría ser en realidad el preludio de una transformación profunda que simplemente aún no tenemos la capacidad de comprender?